Para ustedes. Ok. Acá adelante. La más cordial bienvenida a por la Dirección General del Medio Universitario, por los programas de Derechos Humanos y Asuntos de Género y por el Departamento de Derecho. Antes de dar paso a la presentación de nuestra conferencista, tenemos un anuncio importante que hacer. Como instituciones solidarias a la campaña de Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, encabezada por el Centro PRO y por las mujeres de Atenco, hay diversas instituciones que nos estamos sumando públicamente el día de hoy y me voy a permitir leer la lista de las instituciones y personas que nos estamos sumando. Tenemos el Instituto de Derechos Humanos, el Programa y el Observatorio de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla. A la maestra Guadalupe Martínez Pérez, de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Al Programa Institucional de Derechos Humanos. Al Programa de Estudios Socioculturales de Género, Diversidad Sexual y Etnicidad, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC de Sonora, al Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Flor de María Gamboa Solís, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la doctora Rosario Román Pérez, investigadora nacional e integrante de la Asociación Civil de MIFAS, capítulo Sonora, a la doctora Alejandra Córdoba del CIAD, al Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, al Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, al Modelo de Equidad de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y al Programa de Asuntos de Género de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Posterior a este anuncio de esta adhesión a la campaña, quisiéramos invitar a una de las compañeras del Centro PRO, si nos pudiera dar brevemente una introducción sobre la campaña. Gracias. Muchas gracias. La campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, es una iniciativa que nació con un grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual, en el caso de San Salvador Atenco, de mayo de 2006. Entonces, esas mujeres que llevan ahora casi una década en la lucha por la justicia, decidieron en mayo del año pasado llevar su denuncia y su lucha a otro nivel, convocando a otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual a sumarse a esta iniciativa. Entonces, la campaña nace con el objetivo de brindar solidaridad
de generar espacios para mujeres sobrevivientes de tortura sexual, y también nace con el acompañamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, el Centro PRO, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, JAS, y el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y se han ido sumando como contrapartes solidarias otras organizaciones, tanto mexicanas como internacionales. El día de hoy, la campaña incluye a más de 20 mujeres de casos, de estados, de toda la República, de todas las regiones, de eventos de hace años hasta el día de hoy. Entonces, es una diversidad de personas, pero todas comparten, obviamente, la lucha por la justicia y por visibilizar este fenómeno, esta práctica del Estado mexicano. Entonces, hoy nos da muchísimo gusto poder estar aquí, compartir el espacio con ustedes y desde luego la incorporación de más aliados y aliadas a través de las instituciones académicas, y que sin duda van a poder aportar mucho a la campaña, desde la investigación hasta la sensibilización y enseñanza y formación de alumnos y alumnas, y hasta generar otras propuestas de las que pues, estamos hablando el día de hoy. Entonces, muchas gracias, y les interesa contar con más información. Muchas gracias. Ahora le daremos la palabra a mi compañera, la maestra Denise González, quien va a hacernos favor de presentar a la doctora Julissa Montilla. Muchas gracias, Silvia. Julissa Montilla es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad es docente de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Facultad Washington College of Law, American University, Washington, D.C. También es consultora especialista en justicia de género en la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en Bogotá, Colombia. Obtuvo su grado de maestría por el London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres en 2000. Sus principales intereses son el derecho internacional de los derechos humanos, los asuntos de género, los derechos humanos de las mujeres y los estudios comparativos de casos de violencia sexual contra las mujeres, especialmente durante el conflicto armado. De 1998 a 1999 trabajó en la Defensoría del Pueblo del Perú, realizando investigaciones de derechos reproductivos, especialmente en los casos de esterilización forzada contra las mujeres peruanas. De 2002 a 2003 fue parte del equipo legal de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Fue particularmente la responsable de los asuntos relacionados con la violencia sexual contra las mujeres. Como consultora de género, fue la encargada de incorporar la perspectiva de género dentro de todo el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Muchísimas gracias por estar aquí, Julissa, y compartirnos tu experiencia. Bueno, buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí en la Ibero. Quiero agradecer de manera especial al Departamento de Derecho, a José Luis Caballero, a Juan Carlos Arjona y a todas las personas pues, que han facilitado mi visita. Estoy, como siempre digo, soy muy contenta de estar en México, y no es porque ustedes sean mexicanos, sino porque es un país que digamos, dentro de mi familia hubo gente que vivió en México mucho tiempo, entonces tenemos un cariño muy especial. Y como siempre cuento esta anécdota, ya me la habrán escuchado quien me ha escuchado antes. Yo creo que la primera lecturas feministas que hice fueron mexicanas, y era cuando era muy chica, y estaba en el colegio y tenía que hacer pues una obra de teatro que nos mandaron, como que cada grupo tenía que presentar una obra de teatro. Y yo encontré El Eterno Femenino de Rosario Castellanos. Y imagínense en colegio de monjas hacer eso. Entonces, para quien no la ha leído, se la recomiendo. Fue como el primer contacto que yo tuve con este tema de los derechos de las mujeres y con el tema del feminismo. Y agradezco también su presencia. Me da muchísima pena, como dicen en Colombia, pues, la gente que está ahí parada. Así que voy a esforzarme más para que valga la pena.
Yo quería, porque me pidieron hablar del tema de violencia sexual en conflictos armados, pero quería que hiciéramos una pequeña introducción para que entendiéramos por qué es importante el análisis de género y cómo a través del análisis de género como una herramienta metodológica podemos empezar a visibilizar situaciones de violaciones de derechos humanos específicas y también en políticas públicas, leyes y demás, que antes no podríamos ver sin esta perspectiva. Y creo que en el caso del derecho, una primera aproximación es una crítica a cómo el derecho, tanto internacional como a nivel local, no ha sido diseñado ni creado con una perspectiva de género, no ha sido construido teniendo en cuenta las diferencias, y eso tiene un costo muy grande. Voy a hacer una pregunta que siempre hago. Yo no sé si aquí la mayoría son estudiantes de Derecho o de otras facultades. ¿De Derecho, la mayoría? Bueno, ¿ustedes llevan en pregrado, digamos, dentro de facultad, algún curso de género y derecho? No. Pero existe, ¿no es cierto? Hay uno que dicta Regina Tamés, ¿cierto? Pero no lo han llevado, no sé si no lo piensan llevar, pero ojalá después de la charla lo lleven. Pero digamos, no es un curso que todo el mundo conozca, no es un curso obligatorio, ni de una. Ya, derecho penal, tributario, laboral, está en la currícula, ¿cierto? Y lo tienen que llevar y si no, no se pueden graduar, ¿cierto? Y yo no creo que todos vayan a ser ni laboralistas, ni tributaristas, ni penalistas. Pero ya de las propias facultades, y acá en la Ibero, en la Católica, en Perú, en el Rosario, en Bogotá, en cualquier universidad, ya de la Facultad de Derecho nos están mandando un mensaje. Usted para ser abogado o abogada, así no se dedica al derecho penal, tiene que llevar derecho penal. Así no se dedica a impuestos y tenga como yo que contratar contador y abogado para que le hagan los impuestos, tiene que llevar derecho tributario y derecho a impuestos. Y además impuestos 1, impuesto 2, impuesto 3. Pero género no. ¿Cuál es el mensaje que se da desde las propias facultades? Esto no es importante. Esto es un añadido. Esto es porque las feministas hacen tanto ruido que bueno, ¿qué más hacemos? Y ese es un problema grave desde la formación, porque todos ustedes de alguna manera van a dirigir, digamos, van a ser o jueces o fiscales o abogados, litigantes o defensores, o van a trabajar en organizaciones de derechos humanos y tal, van a construir derecho con su trabajo. Lo cierto es que las facultades nos están diciendo que esto no es importante y esto no es esencial. Es muy difícil entonces luego, cuando a mí me toca trabajar con fiscales, con jueces, con activistas y tal, empezar a explicar y a convencer que esto es importante. Y ahí viene ya una falla de origen. Tienes que convencer. ¿Yo por qué los tengo que convencer? ¿Qué tal? ¿Por qué tengo que convencer? ¿Por qué? Porque no se considera que esto es importante. Y cuando uno tiene que, es como cuando uno hace una fiesta. Yo hago una fiesta y todos ustedes son mis invitados. Entonces ustedes están invitados, yo he considerado el momento de comprar la comida, el licor, lo que sea, a todos ustedes, ¿no? Y ese es el sitio. Y todos ustedes, los que están allá, se metieron por la ventana. Entonces, ¿qué me van a reclamar si de favor los dejo entrar? Mientras que ustedes sí tienen derecho. Ustedes no tienen nada que reclamar porque de favor entraron, en cambio ustedes sí tienen derecho. Tan simple como eso. Y esto, que yo lo puedo decir de manera muy sencilla, en general, tiene consecuencias graves en el derecho internacional de los derechos humanos, que es la aproximación de la cual pienso hablar ahora. Si uno revisa, por ejemplo, los tratados del derecho internacional de los derechos humanos, que formalmente surge en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la Carta de Naciones Unidas. Entonces, ahí la Carta de Naciones Unidas nos habla de los derechos humanos, libertades fundamentales. Si hacemos una línea de tiempo imaginaria, del 45 seguimos al 66, los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, luego la Convención contra la Tortura, todas las convenciones. La primera convención que me dice y me habla de la discriminación contra la mujer es la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es de 1979. Y la primera convención que me dice que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, incluida la violencia sexual, y que las mujeres tenemos un derecho a una vida libre de violencia, no porque yo lo diga como eslogan o para marchar, sino porque está en una convención el derecho a una vida libre de violencia, es Belén do Pará de 1994. Yo les preguntaría, ¿desde cuándo hay discriminación y desde cuándo hay violencia contra la mujer? De toda la vida, pero el derecho formalmente en tratado lo reconoce en el 79 y en el 94. Y eso tiene consecuencias importantes. Porque si pasamos de las convenciones a la jurisprudencia, ustedes saben que la Corte Interamericana, y conocen por los casos que ha tenido contra México, ha tenido avances muy importantes. El sistema interamericano surge desde 1969, con el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, se crea la Comisión y la Corte puede recibir los casos.
Pero el primer caso donde la Corte dice que el análisis diferenciado, el análisis de género es importante para el análisis de la violación de derechos humanos, es el caso Castro Castro contra el Perú del año 2006. Del 2006 en adelante ya viene Campo Algodonero, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Artavia Murillo, y todos los, el caso Atala, el caso Espinosa, y todos los casos, que es el caso X, y todos los casos que se siguen llevando con análisis de género. Pero es del 2006 en adelante. ¿Qué pasaron en todos estos otros años previos? En los años previos se consolidó el estándar en desaparición forzada, el caso Velázquez Rodríguez, en tortura, en ejecución, en debido proceso, en libertad de expresión. Todos esos estándares se consolidaron, mientras que esto de aquí, que tiene que ver con género, empieza el 2006 en la jurisprudencia de la Corte. Y esos son los buenos. Imagínense cómo serán los malos. Y todo tiene que ver también, y voy a hacerlo brevemente la mención, con la participación de las mujeres en el espacio de creación del derecho. No solo a nivel del Congreso, pero también al nivel de las propias jueces. La Corte Interamericana hasta este momento no tiene mujeres. Es una corte compuesta absolutamente por hombres. A partir del próximo año empieza la jueza Elizabeth Odio, que estoy convencida que va a marcar una línea muy importante, pero es a partir del próximo año, ¿no? Y eso sí tiene un impacto, y eso sí es importante. Porque si yo estoy hablando que las mujeres deben participar igual que los hombres en la administración de justicia, ¿cómo puede ser que la Corte Interamericana no tenga mujeres? Ahora, mis colegas de la Corte y amigos que han trabajado, una vez me tocó dar esta ponencia, al costado tiene un abogado de la Corte que no sé dónde meterse, me dice, y con toda la razón, la Corte no nombra a sus jueces. Son los estados quienes nombran a sus candidatos. Y si tenemos estados discriminatorios, pues no van, como ya lo ha reconocido la propia Corte, no van a nombrar mujeres para acceder a la justicia. Y se constituye lo que uno llama pues el círculo vicioso, ¿no? Una vez me acuerdo, yo creo que esta anécdota la conté ayer, pero la voy a repetir, estaba en un evento y estaban los jueces de la Corte hablando y me pareció muy importante lo que decían. Entonces yo pregunté cómo así estos casos empezaban a partir del 2006 y los jueces me dijeron con toda la razón del mundo, un momento, la Corte solamente resuelve los casos que le lleva la Comisión Interamericana. Y me tocó hablar con un excomisionado luego y le dije, oiga usted, y etcétera, etcétera, ¿cómo así no llevó casos? Me dice, un momento, la comisión solamente lleva los casos que las organizaciones presentan. Y las organizaciones de derechos humanos, es que las mujeres no litigan. Y así podemos consolidar una situación, o sea, siempre hay explicaciones, siempre hay explicaciones. Lo importante que quiero que quede claro es que el derecho, tanto en su jurisprudencia, en sus tratados, en su formación y en su participación, no ha sido pensado ni diseñado, ni está funcionando necesariamente con una perspectiva de género. Y me devuelvo una cosa importante que me parece interesante. Esto que pasa en el derecho internacional de los derechos humanos pasa en las otras ramas del derecho. En el derecho penal internacional, digamos, surge formalmente, ahí empieza el desarrollo desde la Carta de Nuremberg, ¿no es cierto? Cuando se reconoce la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de lesa humanidad. Pero si uno revisa la Carta de Nuremberg, la tengo por aquí, la Carta de 1945, luego de la Segunda Guerra, se dice: crímenes contra la humanidad son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra, o las persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas cometidas en ejecución o en conexión con cualquier otro crimen dentro de la jurisdicción del tribunal. Lo primero que uno saca aquí, claro, es que no se mencionó la violencia sexual, y entramos ya en el tema de la violencia sexual. No estuvo mencionada, pero yo pregunto, ¿no se podía haber interpretado la esclavitud o los actos inhumanos para incluir la violencia sexual? ¿No se podía haber interpretado eso? Sí, digan sí. ¿Se podía o no se podía? Formalmente, van a ser abogados. ¿Podía uno interpretar violencia sexual dentro de trato inhumano o no? Dígame que sí, por favor. Por supuesto, ¿por qué no se hizo? Una razón va por el tema del desarrollo histórico. 1945, Sedao y Belén do Pará son muy después, muy posteriormente, ¿cierto? Pero otra explicación histórica mucho más sencilla y muy clara es porque si yo ponía como crimen de lesa humanidad el genocidio, a la cárcel se iban los nazis. Pero si ponía violencia sexual, a la cárcel se iban todos. Porque la violencia sexual fue cometida por los nazis y por los aliados. Y para quien esté, por eso yo siempre apunto a que uno es abogado, abogada, va a ser abogado, abogada, pero no descuiden otras disciplinas. La historia es valiosísima para quienes nos dedicamos a este tema. Porque hay una historiadora norteamericana, se llama Mary Roberts, que publicó el libro What Soldiers Do, lo que los soldados hacen, donde explicaba cómo, históricamente ya había encontrado documentos donde
los soldados norteamericanos, antes de hacer el desembarco en Francia, pues no querían ir, pues ¿no? ¿Quién va a querer irse a la guerra? No, vamos a salvar el mundo, ¿no? Pero una de las maneras de convencerlos fue empezarles a hablar de la belleza de las mujeres francesas, de lo que iban a encontrar ahí. Y ella documenta cómo, en el momento del desembarco, una gran cantidad de violencia sexual que está documentada, incluso protestas de los alcaldes diciendo los soldados están violando a todo el mundo, y no se hizo nada. Y esto resulta invisibilizado en Nuremberg, por más que en Nuremberg ya se hablaba de este tema, pero no está recogido en Nuremberg formalmente, y es del 45 que se va a recoger en el año 93 en el Tribunal para la Ex Yugoslavia, y no necesariamente por Naciones Unidas o los jueces, sino por la prensa, por los periodistas que estaban dando las noticias de lo que estaba pasando. Y luego en el 94 en adelante por el Tribunal de Ruanda. ¿Cuánto tiempo pasó? Matemáticos que están buenos matemáticos somos los abogados y abogadas. ¿Cuánto pasó entre el 45 y el 93? Y entre, no, pues cada uno me dio una respuesta distinta. Pasó bastante, ¿no? Y en adelante, en el 98, el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional me habla de violencia sexual. Fíjense que Yugoslavia y Ruanda me hablan de violación sexual solamente. La Corte Penal ya me habla de violencia sexual, incluyendo otras formas de violencia. Entonces, esta invisibilización de lo que le pasa a las mujeres, y en el caso concreto de la violencia sexual, tiene consecuencias gravísimas. No solo para las víctimas en ese momento que siguen buscando justicia, como las mujeres del Tribunal de Tokio, ¿no? Que hace un tribunal simbólico para reclamar justicia porque ellas habían sido obligadas a ser prostitutas, o los tribunales de conciencia que se están haciendo en Perú, en Guatemala, en Colombia, etcétera. No solo para las víctimas directamente, sino también para el desarrollo de la jurisprudencia, de la legislación y de los estándares internacionales. Porque además, fíjense, cuando yo no digo que la violencia sexual es un crimen de lesa humanidad, todo ese desarrollo que ya sabemos que es largo, entre el 45 y el 93, 94 y 98, todos esos años se siguió desarrollando el derecho penal. Se siguió consolidando el derecho procesal penal, el tema del consentimiento, el tema de la prueba, el tema de la resistencia, que no, es que no hay resistencia física. Todo eso, todo lo que vamos estudiando en nuestras clases de derecho penal se fue formando en ese momento. Y claro, los códigos penales ya han cambiado, pero lo que no cambia es la mentalidad de los jueces. Fíjense, yo les traje acá una resolución de Perú, que me la prestaron, me la facilitaron mis colegas de DEMUS, que es una ONG feminista peruana. Esto es del 2004. La primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en Cañete. Es un caso de violación sexual, que el juez pues exculpa al agresor y dice, cita una obra, ¿no? Dice, de igual modo en la obra Medicina Forense, etcétera, y la cita. Se ha discutido mucho la cuestión de si un hombre puede, valiéndose solo de sus propias fuerzas, violar a una mujer que se halle en plena posesión de sus facultades. Como es natural que una mujer se resista cuando pueda, presentará señales. Es preciso no olvidar, tomen nota, que en la violación se necesita, derribar a la mujer, mantenerla en el suelo, impedirle que grite, sujetarle las manos de algún modo y abrirle las piernas después de levantarle las ropas. Todo esto, unido al hecho de que ella es todavía capaz de retorcerse, hace dificilísima la introducción del pene, aún tratándose de mujer acostumbrada al coito, y mucho más si se trata de una virgen cuyo orificio no ha sufrido dilatación. Entonces no te tienes que ir hasta Nuremberg, no, 2004. Y como estas sentencias hay miles, y yo los invito a revisar la jurisprudencia mexicana, Colombia, la que quiera. Yo la traigo esta porque ya me parece grotesca y grosera y súper clarísima para el ejemplo. ¿Cómo puede esto establecerse? ¿Sabes por qué? Porque cuando este juez estudió Derecho Penal, no había pues género como un curso obligatorio. Entre otras razones, ¿no? Pero digamos, porque no le enseñaron y no le explicaron, como también no nos están explicando, que el análisis de género es importante. Y que todas las disciplinas, no solamente el curso de género, todas las disciplinas deberían ser revisadas y estudiadas con esta perspectiva diferenciada, ¿no? Entonces, ya tenemos claramente, espero, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, y entremos al caso de los conflictos armados, que como ustedes deben saber está regulado por el Derecho Internacional Humanitario, las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales. Las convenciones son de 1949 y el protocolo de 1977. Yo soy muy insistente con las fechas porque les digo que lo histórico es importante. Entonces, ¿cómo se regula en estas convenciones y protocolos el tema de la violencia sexual? El cuarto convenio de Ginebra dice
Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y en particular contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor. Y los protocolos adicionales dicen más o menos lo mismo, prohibición de los atentados contra la dignidad, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución y cualquier forma de atentado al pudor. Entonces, lo que están regulando las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales es que la violación sexual afecta el honor y el pudor de las víctimas, en este caso de las mujeres. No me están hablando de integridad sexual, de libertad sexual o de indemnidad. Por eso, entre otras razones, los códigos penales, cuando la mujer era violada, si el violador se casaba con la víctima, no iba a la cárcel. ¿Por qué? Porque tú perdiste el honor con la violación y lo recuperas con el matrimonio. Y no se rían mucho, que me estaban diciendo que aquí en algunos de los estados todavía se mantienen estas cosas, ¿no? Campeche, eso era. O si, por ejemplo, había una violación sexual en bandas, un grupo de 5 muchachos violaban a una chica, bastaba que uno se casara con ella para que todos los demás salieran libres. Es decir, tú te tenías, o sea, y obviamente en la negociación te terminaban casando con el violador, con quien tenías que formar una familia, tener hijos y seguir tu vida. Claro, y el derecho de familia, ¿cómo lo estudiamos? El matrimonio es la unión voluntaria del hombre y la mujer. No tanto, no tanto. ¿De acuerdo? Entonces, estas son consecuencias, digamos, estos desarrollos sin avance diferenciado tienen esas consecuencias que les estoy explicando a nivel interno, y en el caso concreto de la violencia sexual, todo esto contribuye a su invisibilización en los conflictos armados y también en la vida cotidiana, porque es una cosa muy importante. Esta conferencia es sobre conflictos armados, pero no nos vamos a decir mentiras, como dicen en Colombia, no nos digamos mentiras. La violencia sexual es lo que pasa con la violencia sexual y por eso es tan difícil de investigarla. Porque si yo tengo un conflicto, entonces tengo masacres. Se acaba el conflicto y las masacres acaban. Tengo una dictadura y tengo desapariciones masivas y tortura. Se acaba la dictadura, llega la democracia y esto termina. ¿Qué pasa con la violencia sexual? ¿Qué pasa antes, durante y después de la guerra? Pasa antes, durante y después de la dictadura. Por eso es tan difícil de investigar, porque está totalmente naturalizada. Voy a hacer una pregunta que hice ayer y yo voy a hacer esta pregunta solamente las mujeres de este salón, que somos la mayoría, y me estoy incluyendo y excluyo a mis colegas de la mesa. Quisiera que levante la mano la mujer que nunca sufrió un acto de agresión sexual, y no hablo de violación solamente, hablo de acoso callejero, tocamiento indebido, chantaje, amenaza, etc. Por favor, que levante la mano la que nunca le pasó. Miren alrededor, por favor. Miren, el lunes estuve en la CONAVIM, hice la misma pregunta. Ayer la hice ayer en el desayuno de profesores, a las profesoras. ¿Ah? La respuesta siempre es la misma. A todas nos ha pasado de alguna manera. Siguiente pregunta. ¿Cuántas de nosotras hemos hecho algún tipo de denuncia? No me digan como me dijeron en la CONAVI, yo no denuncié pero le pegué. No. Ahí no me meto, ahí cada uno. ¿Cuántas de ustedes, cuántas de nosotras hicimos una denuncia de algún tipo, administrativa, penal, no sé, algún tipo de denuncia, algún trámite? ¿Cuántas de nosotros? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ah, no, es que no es culpa, es simplemente pregunta. No estoy culpabilizando, porque estoy totalmente convencida de lo que es cierto. El policía todavía te termina acosando. Ya, 4 o 5, ¿no? O sea, un porcentaje bajito. Todos tan buenos con las matemáticas. ¿Cuál sería el porcentaje 4 o 5 sobre esta? Un porcentaje bien chiquito. Y la gran mayoría de nosotras, pues tenemos mínimo o un título universitario, la que ya somos profesionales, o las demás estamos estudiando en esa mira, ¿no es cierto? Entonces, si las mujeres que tenemos algún tipo de educación, de formación, etcétera, no hacemos la denuncia por diferentes razones como las que mencionaba la compañera, ¿qué podemos esperar de la mujer campesina, de la mujer quechohablante, de la mujer indígena, de la mujer afro, de la niña de 10 años que la viola el papá? Ayer mi colega Regina Tamés de Gire nos contaba un caso de una niña de 10 años que ha sido violada y está embarazada. O sea, dígame, no, porque sabe que el consentimiento, el derecho penal, qué pena, ¿no? La realidad, el derecho se choca con la realidad y el derecho sin perspectiva de género se estrella contra la realidad. Entonces, y no es que le pase solo a las mujeres, obviamente los hombres también pueden ser víctimas de acoso o de violencia sexual.
Pero yo invitaría acá a los chicos de la clase, a los hombres de la clase, que ahora más tarde, no sé, vayan y le pregunten a las mujeres de su vida, a la mamá, porque la mamá también ha tenido 15 años, y usó minifalda, a la mamá, a la hermana, a la novia, a todas las mujeres significativas, y háganle la misma pregunta. Mire, estuve en una charla y la profesora nos dijo esto, pero con bien, ¿no? O sea, no, oiga, sino, oiga, mire, que tengo esta curiosidad porque me parece que esto es así, usted querría conversar conmigo, cómo se sintió, qué pasó. Mi correo yulisamantilla@gmail.com, me pueden escribir y me cuentan, porque estoy convencida que van a tener la misma respuesta. Una vez hice este ejercicio en Cali, en Colombia, ¿no? Dije lo mismo, pasó el tiempo y me reencontré con un asistente en una clase y cuando hice el mismo ejercicio me dijo que él había hecho eso y que su mamá le había contado un caso de violencia sexual que había sufrido, que nunca lo había hablado con nadie. La violencia sexual está totalmente generalizada, naturalizada e invisibilizada. Se considera en el caso concreto de los conflictos armados como un daño colateral, como algo que siempre pasa, como algo que no es tan grave. Más grave es la desaparición, más grave es la ejecución. La violencia sexual no es tan grave. Y el derecho humanitario, como les estoy explicando, no, la recoge en esa dimensión de honor y pudor que no ayuda para su judicialización. Posteriormente, el Consejo de Seguridad da una serie de resoluciones, la resolución 1325, la 1820, la 1960, etcétera, donde habla de la importancia de la participación de las mujeres. La resolución 1820, que les recomiendo leerse, es esta resolución del año 2008, establece que la violencia sexual puede ser un crimen de lesa humanidad y como tal una amenaza a la paz y seguridad internacional. Y eso está muy bien que se diga, pero se dice en el año 2008. En el caso colombiano, y vamos a entrar con los casos de Colombia y Perú, que son los que he venido trabajando hace bastante, en el caso colombiano hay un conflicto que dura más de 50 años, que esperemos de todo corazón que se firme la paz en marzo como se ha prometido. Este conflicto tiene más de 50 años y la Corte Constitucional en el auto 92, una sentencia que yo recomiendo mucho leer, estableció que la violencia sexual era causa principal del desplazamiento de las mujeres colombianas. Eso es sumamente importante, pero ese auto es del 2008. El derecho va llegando, pero llega tarde, llega muy despacio. A mí siempre cuando me dicen, ay, pero las mujeres poco a poco, no, que poco a poco. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Mm? Entonces, fíjense, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como no tengo el PowerPoint, entonces estoy diciendo Derecho Internacional de Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derecho Humanitario y la regulación que se está dando. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres en los conflictos armados? Y voy a hacer algunos comentarios porque yo creo... ¿Cuánto tiempo me...? Todavía tengo... maravilloso. Algunos comentarios, digamos, de lo más importante que he podido ver, visibilizar a través del trabajo y del estudio de este tema ya desde hace bastantes años. Pero que yo, si bien lo estoy enfocando a nivel de conflictos armados, yo quisiera que lo pensaran en temas cotidianos, porque yo creo que se aplica mucho. En primer lugar, hay una situación de continuidad, como yo les decía. Las mujeres sufren violencia y discriminación antes de la guerra, durante la guerra y después. No es que se acaba la guerra y todo es maravilloso. Antes, durante y después. Y esta continuidad de la violencia es lo que hace, como yo les decía, muy difícil de investigar. Pero yo les quiero dar un ejemplo, y lo voy a dar ahorita, aunque lo pensaba dar luego, pero lo voy a dar ahora con cargo, no vaya a ser que no me alcance el tiempo, del Tribunal de Conciencia de Perú. En el Perú, como sabemos, hubo un conflicto armado determinado por la Comisión de la Verdad entre el 80 y el 2000, donde hubo una gran cantidad de casos de violencia sexual. En la década del 90, porque la Comisión de la Verdad que lo investiga es el año 2000, o sea, 80-2000, en la década del 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se dio una política de esterilizaciones forzadas contra las mujeres peruanas, focalizada en el control de la reproducción en mujeres campesinas, indígenas, quechohablantes, en mujeres pobres. Estas mujeres que no se les informaba que iban a ser sometidas a la esterilización, que iban, una mujer de 20, 30 años iba a la posta, al hospital a dar a luz, le hacían cesárea, aunque no la necesitara, le ligaban las trompas sin que ella lo supiera y ella se enteraba pues al año, a los 2 años cuando quería volver a dar a luz, quería embarazarse, iba al médico y le decía, no, pero usted la ligaron. Cuando la mujer iba a reclamar, le decían, ¿a quién le va a reclamar? Si en ese momento se contrataron médicos itinerantes. ¿Qué significa? Lo contrata usted 3 meses, usted hace eso y se va. ¿A quién iba a reclamar? Mujeres pobres, campesinas y demás.
Estos casos y por eso lo afirmo, forman parte de una política porque la Defensoría del Pueblo investigó y logró encontrar casos, por ejemplo, memorándums, donde se decía, las metas de esterilizaciones son tantas. Cada médico, cada enfermera tiene que esterilizar a tantas personas, tantas mujeres. Porque no era una política, dijeron los hombres y las mujeres, porque las vasectomías, por ejemplo, son menos costosas, tienen menos riesgo físico, etcétera. No, estaba dirigida a las mujeres, y ahí viene el tema de la discriminación. Porque como las mujeres son las que se embarazan, entonces hay memos, hay documentos, para quien le interese más el tema, están los informes de la Defensoría del Pueblo, los informes de Flores Tristal, los videos, etcétera. Entonces se determina que, por ejemplo, y era una cuestión totalmente discriminatoria, por ejemplo, la mujer iba y decía, mire, fírmeme acá, pero soy analfabeta, entonces ponga su huella digital. ¿Qué es este papel? No, aquí es para que le den las medicinas gratis. Y lo que estaba firmando realmente era un consentimiento de esterilización. Yo he tenido casos, porque trabajé en la Defensoría del Pueblo en ese momento, porque la ley antigua establecía, y otro tema discriminatorio, que la mujer no podía ligarse o esterilizarse sin el permiso del esposo. Entonces iban donde los esposos y le decían, ponga su huella que esto es para darle alimentos gratis. Ponían la huella, y finalmente la mujer la ligaban sin que supiera nadie por qué. O el caso Mamerita Mestanza, que llegó ante la Comisión Interamericana, un caso en el cual esta era una señora en Cajamarca, muy pobre, que ya tenía 7 hijos, llegó la gente del hospital a decirle, hay una nueva ley, si tienes 8 hijos te vas a la cárcel. La engañaron, ella accedió, no le hicieron una buena evaluación preoperatoria, la operaron y a los 3 días murió, dejando sus 7 hijos y al esposo, ¿no? Y este caso llega a la Comisión Interamericana. Como estos casos hay muchos. Y uno diría, ay, pero profesora, nos está hablando de conflicto. Ya va. Cuando viene el Tribunal de Conciencia que organizan las organizaciones de derechos humanos en el Perú, es un tribunal simbólico, esto fue hace unos 2-3 años más o menos, la idea era presentar en la mañana las mujeres víctimas de conflicto armado y en la tarde las mujeres, la familia, porque las mujeres no estaban, de las víctimas de esterilización forzada. Y les quería contar la anécdota porque me parece que es muy clara y diciente. En la mañana se presenta una señora y empieza a contar que a ella la habían violado, que el fiscal le decía, tiene testigos, y ella decía, nunca me voy a olvidar que ella dijo, ¿qué testigos voy a tener? Los únicos testigos eran las 4 paredes. Y ella cuenta todo el tema de la violación sexual y en la tarde las esterilizaciones. A mí me tocó en ese momento, tuve el honor de hacer el peritaje, ¿no?, de obligaciones internacionales. Y cuando termina el tribunal se me acerca esta señora que es víctima de conflicto armado y violencia sexual y me dice, doctora, yo durante todo este tiempo, más de 20 años, he contado este tema de que he sido víctima de violación sexual, pero me acabo de dar cuenta que yo también he sido víctima de esterilización forzada. Entonces, hay una continuidad. Es la misma población la que viene siendo afectada, ¿de acuerdo? Porque es este tema de la continuidad de la discriminación, el tema de cómo podemos eliminar la pobreza, en este caso con los más pobres, cortando el acceso a la salud sexual y reproductiva, y cómo podemos acabar con las mujeres, en este caso, con una política de violencia sexual para controlar al enemigo, que también era parte de una estrategia. Entonces, el primer elemento que quiero que me quede claro es la continuidad de violencia y discriminación. Lo segundo es las voces de las mujeres. En la Comisión de la Verdad, a nosotros nos tocó, yo era dirigía la línea de género, teníamos un equipo que tomábamos testimonios, y nos tocó tomar testimonios de muchísimas mujeres que venían a contar lo que había pasado. Pero si por análisis de género sabemos que el mayor número de desaparecidos y muertos en un conflicto son hombres, ¿quiénes van a buscar justicia? Las mujeres. ¿Quiénes se acercaban a la Comisión de la Verdad? Las mujeres. Pero las mujeres no hablaban en primera persona. Yo recuerdo mucho el caso de una señora que ella, su esposo había desaparecido, ella acababa de dar a luz, se había quedado con 2 niños, se venía a trasladar de la sierra a la costa, fue una cosa terrible. Cuando termina el testimonio le digo, bueno señora, ¿y usted qué espera de la Comisión de la Verdad? Le dice, no, pues yo quiero estudios para mis hijos y quiero que aparezca el cuerpo de mi esposo. Digo, listo, tomo nota, pero ¿para usted qué quiere? Para mí nada, a mí no me ha pasado nada, el desaparecido es mi marido. Entonces, las mujeres empiezan a hablar de los demás, porque como nos socializan del cuidado, las mujeres son las madres de los desaparecidos, las viudas de las madres, las esposas. Ellas también han sufrido violaciones a sus derechos humanos, pero si siempre te socializan en el tema del sacrificio, tienes que sacrificarte, tienes que cuidar, tienes que... Sacrificios, hasta en ese momento te sacrificas y tú pasas a un segundo plano. No obstante lo cual, en los casos en general, las que construyen la memoria
son las mujeres, las que ayudan a la justicia son las mujeres, las que hablaron y contaron todo el tema de desapariciones forzadas en Perú, fueron las mujeres de Ayacucho, de ANFACEP, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Mamá Angélica, una mujer cuyo hijo había desaparecido, organiza a toda la población para buscar y documenta casos y los lleva a la Defensoría del Pueblo. En el caso de Colombia también, las mujeres son las mujeres de la Ruta Pacífica de Mujeres es una coalición de organizaciones que desde el 2010, por más de 2 años, empezaron a documentar casos y encontraron y publicaron un libro muy interesante, la Comisión de la Verdad de las Mujeres, documentando ellas mismas los casos. Y lo mismo en México y lo mismo en Argentina. Las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo. Ellas son las que van y empiezan a buscar a los desaparecidos. Y tienen este rol, las abuelas, pero ellas también en esa búsqueda sufrieron una serie de violaciones a sus derechos. El otro elemento importante es ver que la violencia sexual, en el caso concreto de los conflictos armados, no es algo casual. Es una situación estratégica. Como lo dijo la Corte para el caso de Colombia, el tema del terror, pero también es el tema, y pasó en Yugoslavia, pasó en Rwanda y pasó en Perú, el tema del mensaje. El mensaje que manda la violencia sexual es un mensaje de terror a las mujeres, pero a la población en general, y es un mensaje de humillación al enemigo. Porque si la mujer está acostumbrada al sacrificio y a estar cuidando a la familia, el rol tradicional del varón, ¿cuál es? Proteger. Entonces, cuando violan a las mujeres, el mensaje que le dan a los varones no sirviste ni para proteger a tu mujer. Por eso es que cuando se inician los procesos judiciales en Perú, en la Sierra Sur, muchas mujeres no querían denunciar, pero aquellas que se decidían a denunciar, el principal opositor era el esposo, porque le daba vergüenza, porque no quería que nadie supiera, porque la violencia sexual es algo... Así como hay una presunción de inocencia para todos los crímenes, en el caso de la violencia sexual parece que hubiera una presunción de culpabilidad para la víctima. Por algo, en este grupo, nadie ha hecho la denuncia, ¿no? Porque es difícil, porque no te creen. Y yo voy a hacer un ejercicio solamente para darnos cuenta. Vamos a pensar, yo tengo ahí el bolso, y tengo ahí mi MacBook Air, que me traje por si acaso, pero ya no usamos el PowerPoint, bueno, no importa. Vamos a pensar que hacemos un break, yo salgo por un café y dejo acá el bolso y me roban la MacBook. ¿Qué harían ustedes? Algo harían, ¿no? Qué poco solidario. ¿Qué harían? ¿Qué es lo que harían? Ay, tan queridas, me acompañarían. ¿Qué más? Sí, conozco a la persona. Claro. ¿Quién ha sido? Pero yo, qué pena, yo diría, acá no me sale nadie hasta que aparece en mi computadora. A Juan Carlos de Arjona, Pepe Caballero, no, qué pena, mucho viático, pero no alcanza para la computadora. ¿Qué más haríamos? Llaman a seguridad. Seguridad, muy bien. Lo primero es eso, llamamos a seguridad, ¿no? Cerramos, no sé si hay cámara, ahí está grabando mi colega, entonces revisa mi video a ver si por ahí se ve quién, ¿cierto? Eso es lo que más o menos haríamos. ¿Tiene geolocalizador? Exacto, uy, qué bueno. Uy, lo voy a poner, no lo había puesto. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo no tengo MacBook Air. Ni aquí, ni en mi casa, ni en el hotel, ni en Perú, ni en ningún lado, menos en el bolso. Pero todos me creyeron. A mí nadie me dijo, a ver, ¿tiene una MacBook? A ver, muéstrame el recibo. ¿No será que a usted le gusta que le roben la MacBook? ¿No será que usted quiere que Pepe Caballero le compre una nueva y entonces por eso traía esa viejita para cambiar? No, todos me creyeron. ¿Cómo no me van a creer? Pues soy la profesora y he venido acá desde Perú a darles la charla y todo, tan queridos me están consintiendo, presentando. A mí me cree, me considera una persona creíble. ¿Por qué a la víctima de violencia sexual no se le cree? ¿Por qué se le pregunta siempre, le gustó o no le gustó? ¿Por qué a mí nadie me preguntó si tenía una MacBook? Ahí se los dejo de tarea, como dicen ustedes. Entonces, imagínense cómo podemos creer a ciertas personas. Entonces, todos salen a buscar y yo, mira, me hubiera llevado una MacBook gratis. Pero en el caso de una víctima de violencia sexual, no, pensamos que está inventando. Como las mujeres siempre chismean, como siempre inventan, como por venganza, seguro que le tiene cólera. No, seguro que... Ahorita mismo, mire, la Corte Suprema de Colombia, era un caso que les quería traer, que acabo de leerlo antes de venir, que está muy interesante, porque en el Tribunal de Antioquia, en el caso de violencia sexual, liberan a un acusado. ¿Por qué? Porque la niña dice pues que no había querido tener relaciones sexuales, etcétera, pero bueno, el argumento fundamental del tribunal era que las mujeres dicen no
aparentemente para no quedar como pecadoras, pero en el fondo sí. ¿Eso cómo se llama, señores y señoras? Estereotipos, pues, de género. Tenemos esos estereotipos. Por más que ustedes estudien derecho penal y los derechos humanos y qué chévere el género, lo tenemos aquí. Lo tienen los jueces, lo tienen los fiscales, lo tienen los policías. Por eso creo que es tan importante tener un análisis de género del derecho, para que entonces empieces a analizar la prueba, el consentimiento, el derecho penal, en el tema de labor, etcétera, con esa perspectiva diferenciada. Porque a mí sí me van a creer. Y si yo dije, me van a creer a mí, pero no es solamente que me tengan que creer a mí, sino que entendamos que la violencia sexual es una cosa que sucede y no siempre estemos pensando que nos está mintiendo. Este ejercicio que acabo de hacer ustedes los dos, pero este también, oigan, no saben cómo lo he hecho, siempre tengo miedo que alguien me descubra. Y como lo estoy haciendo tanto, ya no lo voy a hacer porque como esto lo transmiten, ya todo el mundo lo sabe. Pero hasta ahora no me descubre. Y lo he hecho acá en México, lo he hecho en la Conavin el lunes, lo he hecho ahora, imagínense, ya van como 300 personas. En Colombia, lo hago en American University todos los años, lo hago en Perú con mis estudiantes. Pero como digo, ya lo voy a dejar de hacer porque ya está muy conocido. Ya se me ocurrirá otro. Bueno, el tema del mensaje que se manda, que les decía, de la represión y del castigo y la humillación. Y otro elemento importantísimo que creo que debemos reflexionar y que no se reflexiona mucho, aunque últimamente antropólogas como Kimberly Theodon lo está trabajando, es el tema de las llamadas generaciones invisibles. O sea, las mujeres que son violadas en los conflictos armados y tienen hijos, ¿dónde están esos niños y niñas? ¿Qué pasa con ellos? Nadie está pensando en ellos ni en ellas. Muchas mujeres, y eso lo hemos visto en Colombia, lo he visto en Perú, cuando fueron violadas producto del conflicto armado, pues iban y la violaba un soldado, la violaba un guerrillero, la violaba un subversivo, pues ella no decía nada, igual como nadie dice nada, porque qué vergüenza, no me van a creer, nadie dice nada. Y a los 2 meses se dan cuenta que están embarazadas. ¿Y qué hacen? Van a ir no, pues estoy en zona de conflicto, voy a ir a denunciar. Uno no denuncia acá. Decían a la familia, al esposo, vamos a tener un hijo. Y ese niño se criaba como parte de la familia. Claro, pero en derecho de familia en derecho sucesorio, en derecho de familia estudiamos de otra manera. Eso no lo contemplamos. Y hay generaciones invisibles de niños y niñas que son producto de la violencia. Como decía Claudia López en Colombia, la guerra nos ha cambiado hasta las familias, hasta la manera de formar familias. En el caso de Colombia hay una comunidad, la comunidad del Cauca, donde la mayor parte de la población es afrocolombiana. Y muchas mujeres fueron víctimas de violación sexual por los paramilitares que eran blancos. ¿Esos niños cómo nacen? Como dijo un profesor de Missouri, con la marca de la violación en la cara. Se descompone el tejido social, el tejido comunitario. Esos niños se sabe, aunque las madres lo nieguen, que no son parte de una relación, digamos, de la comunidad, sino que son producto de la violación sexual. Es más, ellos niños los llaman los paraquitos, que son los hijos de los paramilitares. Pero en eso no estamos pensando, ¿no? Porque estamos estudiando el derecho de otra manera. ¿Esto qué? Si yo logro que después de esta conferencia, uno, por lo menos, o una, o más de uno, se interese en estos temas, ya pues ganamos. Porque realmente yo sí creo que la perspectiva de género permite visibilizar todas estas cosas que no las vemos nunca. Y el otro tema importante es entender que la violencia sexual, como la violencia contra las mujeres, como la violencia intrafamiliar, no es un problema de las mujeres. Ayer un colega mencionaba, no, que por darle gusto a las mujeres. No, no es por darnos gusto. Porque hay que empezar, y por eso los invito a hacer este análisis de género del derecho, a analizar con esta perspectiva todos los fenómenos. Por ejemplo, el ejemplo típico, me salgo un poquito, pero tiene que ver del feminicidio. Entonces tengo acá todas las políticas de seguridad, de luchar contra la seguridad, el robo, el secuestro, y acá este problema de las mujeres del feminicidio. No, pues el feminicidio es debe ser parte de las políticas de seguridad ciudadana. No puedo verlo como un problema solo de mujeres, porque si solo es un problema de mujeres, a mí ya no me interesa, que se arreglen ellas. Y como lo decía el ejemplo inicial, ¿no? Invitadas a la fiesta, ¿no? A la fiesta del derecho penal. Ya les dimos su tipo penal de feminicidio, ¿qué más quieren? Ya le dimos su ley de cuotas, uy, ¿cómo reclaman? Y yo sí creo, y esa es la siguiente idea que quiero compartirles, que el análisis de contexto es fundamental. En Perú, por ejemplo, voy a echar el caso de mi país, es el país que en Latinoamérica es el segundo en temas de feminicidio, en número de feminicidios,
es el primero en violencia sexual y el aborto por violación sexual no está despenalizado. O sea, una mujer, una niña está embarazada producto de violación sexual y tiene que tener el bebé. Entonces me dicen, ay, que la ley de cuotas no sirve para nada porque las mujeres no postulan al Congreso. A ver, si te embarazaron producto de la violación sexual, no, probablemente no vas a postular al Congreso. Si eres víctima de violencia sexual, probablemente tampoco. Y si ya eres víctima de feminicidio, o sea, te mataron, tampoco. Entonces, no es que la ley de cuotas no funcione, es que la ley de cuotas no puede solucionar un problema complejo, es una herramienta. La próxima vez que uno critique la ley de cuotas, no lo hagan por el tema de que las mujeres no postulan, porque las que están muertas, bien difícil que lo hagan. Empecemos a mirar este tema contextual, porque ahí vamos a entender todas las dimensiones y ¿saben qué? Ya nos va a dejar de dar, ¡ay, qué pereza con estas del feminicidio! ¡Ay, qué pereza con la ley de cuotas! Y yo digo, ¿por qué? Y me detengo en el caso del feminicidio que estoy estudiando últimamente, porque me parece interesante. ¿Por qué? Porque me parece importante el tipo penal. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un tipo penal con unas penas altas de 30, 35 para estos feminicidas. Eso es una aproximación. Pero si sigo en el derecho penal en la facultad, cuando me enseñan los atenuantes, me siguen enseñando que el homicidio por emoción violenta, por ejemplo, si el señor llega y encuentra a la mujer con el amante, eso es emoción violenta, es atenuante. ¿De qué me sirve subir la pena si el atenuante me lo mantienen y lo van a aplicar los jueces? Como decía Rocío Villanueva, que es la ex defensora de la mujer, decía, yo a mis amigos penalistas les pido, den otro ejemplo. Usen la imaginación, muchachos, muchachas penalistas, ya no usen el homicidio por emoción violenta, el único ejemplo a la mujer que la encuentran con el novio, porque entonces los medios empiezan crimen pasional. ¿De qué me sirve que me pongan 80 años al feminicidio si me van a poner todos estos atenuantes? Ah, entonces el derecho penal y el procesal penal hay que estudiarlo con perspectiva de género. Y el otro tema que me parece importante es ya, digamos, quiero entrar ya al caso ya tenemos derecho internacional de derechos humanos, derecho humanitario, derecho penal internacional, la situación en general de lo que pasa con la violencia sexual en los conflictos armados. ¿Y cuánto tiempo me...? Todavía como 10 minutos. Antes de los 10 que me habías dicho. ¿Antes de los 10? Ah, perfecto. No, estamos muy bien. Qué pena, es que yo siempre me paso de... Quiero que entremos al caso concreto de Perú, que yo lo adelanté un poco, pero para que se den una idea de que lo que fue la investigación. Como yo les decía, el conflicto armado peruano fue determinado entre el 80 y el 2000. Se inicia con las acciones violentas de Sendero Luminoso, que es un grupo subversivo que empieza en Ayacucho, con la quema de ánforas electorales. El Estado da una respuesta, primero con la policía, luego con las Fuerzas Armadas, y se inicia pues toda una serie de violaciones de derechos humanos, crímenes. Cuando en el año 2001 el presidente Fujimori viaja al Asia a una conferencia, y luego nos manda un fax donde nos comunica que ha renunciado, y nos dice, y les cuento también que no soy peruano, soy japonés, y ya no vengo. Y nos dejó pues a la deriva, todo hay que decir. Obviamente todo esto lo digo a título personal, etcétera, etcétera. Entonces se forma el gobierno transicional de Valentín Paniagua, él asume la presidencia y se crea la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad surge para investigar con un mandato específico, para investigar los graves crímenes y violaciones de derechos humanos, torturas, ejecuciones, desapariciones, graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas y nativas y otros graves crímenes. Primer punto. No se crea con el mandato de investigar violencia sexual, se crea con otros graves crímenes. Se interpreta para poner aquí la violencia sexual. Pero esa no es necesariamente la mejor manera de trabajar. ¿Por qué? Porque entonces el mensaje que se manda es, esto no es lo más importante. Nadie puede tener una comisión de la verdad sin investigar tortura, pero sin violencia sexual depende de la coyuntura. En este caso, tuvimos a unos comisionados convencidos y hubo un trabajo muy importante de las académicas, etcétera, de las organizaciones, pero tranquilamente pudo no haber pasado. La comisión se crea del 2001 hasta el 2003 y entrega un informe final. Un informe final que incluye violencia sexual como práctica generalizada y que también incluye un análisis de género del conflicto armado. Es un trabajo muy largo, no nos alcanza el tiempo para contarles, pero básicamente les diré que cuando nosotros empezamos a trabajar en la Comisión de la Verdad, todo el mundo pensaba, incluso dentro de la propia comisión, que no había pasado violencia sexual. Los abogados y abogadas de derechos humanos o feministas nos decían, yo creo que había un caso, pero esto no ha pasado. Pero no, eso no ha pasado. Entonces, sin recursos, sin mandato,
la idea era que no había pasado. ¿Por qué? Porque había informes de las organizaciones y juicios por tortura, juicios ante el sistema interamericano, por tortura, por masacre, por desaparición. No había una sola denuncia ni una sola sentencia, obviamente, de violencia sexual en conflicto armado. La idea era que esto no había pasado y la idea era que los grupos subversivos no violaban. ¿Cómo así nosotros logramos, además del apoyo que tuvimos de académicas y demás, logramos poner el tema de violencia sexual por un caso? Un caso del sistema interamericano, que ustedes deben conocer, que es el caso Raquel Martín de Mejía contra el Perú. Es un caso que no llegó a corte, ojo, llegó a informe de la comisión solamente, en el cual la comisión establece, la señora Martín de Mejía, su esposo lo detienen, luego vuelve el ejército al momento de la detención, la violan 2 veces. Este caso la comisión lo recibe, considera agotados los recursos internos por la generalidad de la violencia sexual que la comisión identifica y establece que es un caso de tortura. Por eso yo les digo que es tan importante utilizar la jurisprudencia comparada, porque teníamos Yugoslavia y Ruanda, pero todo el mundo decía, pero Perú no es Yugoslavia ni Ruanda, pero en el caso este era un caso contra el Perú, y esto es lo que conseguimos para poner la violencia sexual en la investigación. Y al ponerla en la investigación, dijimos, ahora vamos a ver qué han hecho otras comisiones de la verdad. Y en ese momento, en el 2001, habrían unas 20, 25 comisiones de la verdad, ninguna había trabajado con perspectiva de género. Ninguna, solamente Guatemala y Sudáfrica. Y cogimos las conclusiones así como cuando ustedes hacen sus trabajos o sus tesis, no tienen una hipótesis, ¿cierto? Lo primero para hacer un trabajo, ¿cierto? La hipótesis. Nosotros dijimos, vamos a tomar las conclusiones de Guatemala y Sudáfrica como nuestras hipótesis y vamos a ver si las podemos comprobar o no en la realidad, sobre todo en el caso guatemalteco, que es tan parecido al conflicto armado indígena, ¿no? Con víctimas indígenas. Y encontramos 2 elementos que yo siempre narro. En primer lugar, del caso de Sudáfrica, encontramos a las mujeres que cuando eran detenidas, para lograr sus confesiones o autoinculpaciones, los torturadores les ponían los llantos de sus hijos. Yo digo, si a un hombre le ponen un cassette con el llanto de su hijo, obviamente se va a conmover. Pero no lo hacían con los hombres, lo hacían con las mujeres. Y eso nos habla que hasta el torturador sabe cómo aplicar, cómo hay la tortura que se puede analizar desde la perspectiva de género. Y en el caso de Guatemala, ¿qué encontramos? Que antes de las masacres se separaban a los hombres y a las mujeres. A los hombres se les mataba primero y a las mujeres se les violaba y luego se les mataba. Nosotros dijimos, ¿qué pasa con las masacres en Perú? No se sabía. Y cuando empezamos a hacer ese análisis diferenciado, la Comisión de la Verdad encuentra este tipo de patrones. Encontramos incluso casos de mujeres, sobrevivientes que nos contaban los hechos, pero también familiares que decían que los cuerpos de las mujeres habían aparecido sin ropa interior o con signos de haber sido violentados. Y eso lo pusimos en la Comisión de la Verdad en el 2003. Luego en Campo Algodonero la Corte lo ha dicho, ¿no? Que eso es un indicio, lo dijo ojalá la Corte lo hubiera podido decir antes, porque si lo hubiera dicho antes, nosotros no hubiéramos tenido que pasar por todo esto, sino que ya se asumía, ahora ya se asume en la investigación, por ejemplo, de masacres. Nosotros pusimos en este momento, acá hay signos de violencia sexual. Y otro elemento importante, la comisión solamente fue creada para investigar violación sexual, pero todas las otras formas de violencia se perdían. Nosotros teníamos casos de mujeres que eran detenidas y les decían, mañana te vamos a violar todos nosotros, a las 7. Llegaban a las 7 de la noche y le decían, hoy día no, mañana. Y así durante una semana. Nunca la violaban. O sea, no podía ser víctima de violación, pero sí víctima de violencia sexual, porque la amenaza de violación es una forma de violencia sexual. Ese tema, esa distinción, que les digo que en Yugoslavia y Ruanda era solo violación, pero en la Corte Penal es violencia, implica poder investigar mayor número de casos y determinar mayor número de víctimas. Pero como yo les decía antes, en el 93, 94, 98, el derecho penal no se creó con esta perspectiva. Pero bueno, luego todo el trabajo de poder revisar pactos, la jurisprudencia, de tomar testimonios de manera diferenciada, de empezar a escuchar a las mujeres y empezar a entender, y ahí viene otro tema importantísimo que me parece que en México es muy aplicable, el tema del lenguaje. El Perú es un país que tiene el quechua como uno de sus lenguajes principales, pero que no se habla en la capital y no se habla en las ciudades urbanas. Pero la gran mayoría de las víctimas eran quechuahablantes, y el quechua es un lenguaje de transmisión oral. Yo puedo escuchar el quechua y se le crea un alfabeto y trato de aprender cómo escribirlo, pero es un lenguaje que se transmite oralmente, y no es lo mismo el quechua de Ayacucho con el quechua de Cusco, el quechua de Huancavelica, y no es lo mismo con los lenguajes amazónicos de los achánicas, por ejemplo. Y un país como México tiene esta multiculturalidad con una total distinción de lenguajes.
Si es difícil en tu propio idioma, y es el ejercicio acá, todas hablamos español, hablar de la violencia sexual, imagínense hablar de la violencia sexual en quechua, a una persona que no habla quechua, con palabras que no existen. Por eso, pues, cuando dicen, ay, que las mujeres no denuncian, no es que no quieran. Es que a veces no es que las mujeres no hablen, sino que no sabemos escuchar. Si a mí no me capacitan con esta dimensión, ¿yo cómo voy a poder escuchar? Palabras como el trauma. La palabra trauma no existe en el quechua. Cualquiera de nosotros sabe lo que es el trauma. A lo mejor no tenemos la definición científica, pero sabe que uno sufre un trauma cuando tiene un evento dolorosísimo, la muerte de alguien que uno quiere, algún accidente, uno queda con un trauma, ¿cierto? No, estoy con trauma. La manera como las mujeres lo decían era dolor de corazón. Las mujeres hablan del dolor de corazón. Esto me generó dolor de corazón. ¿Cómo pasas del dolor de corazón al trauma y cómo lo pones en un informe de la Comisión de la Verdad? Fácil no es. Lo principal es que quieras hacerlo. Es que quieras entender. Mujeres que nunca hablaron de la violación ni que decían mi dignidad de mujer, mi dignidad. Yo recuerdo el caso que nos contó, que yo no lo tomé, lo tomó un investigador que decía que una mujer había estado detenida en una cárcel y decía, el director de la cárcel siempre me acosaba. Entonces yo digo, acoso sexual, listo, y me voy. Pero si yo ya conozco la complejidad de la violencia sexual y la complejidad del lenguaje de las mujeres, que no estamos acostumbradas a hablar en primera persona, que somos las madres, las hijas, las hermanas, pues sigo preguntando y sigo investigando. Y esta señora dijo, tanto me acosó que al cabo de un año quedé embarazada. ¿Qué es lo que estaba diciendo la señora, sin decirlo? Que le estaban violando. Claro, pero el Código Penal define así el tipo penal de violación, etcétera, ¿no? El derecho se queda corto. Pero es una herramienta que si uno tiene perspectiva de género puede aplicar. Ese tema de las voces de las mujeres, de saber escuchar, y el tema de la interculturalidad, el tema del quechua, por ejemplo. En el caso del Perú, las víctimas estaban sobre todo en Ayacucho y Huancavelica, sobre todo en Ayacucho, en la Sierra Sur. Ellas tenían que hablar en su idioma con un traductor, y eso se traducía del quechua al español y se mandaba a Lima, donde estábamos las personas que escribíamos el informe. ¿Cuánta información se perdió? ¿Cuánta se logró? Pero ¿cuánta se perdió? Y una metodología que tuvo la Comisión de la Verdad, tomando el caso sudafricano, fueron las audiencias públicas, donde estaban los comisionados, el público en general, y las víctimas venían a hablar y contaban su historia. Y una audiencia pública específica para las mujeres. Y yo recuerdo mucho el caso de una señora de la Sierra Norte, que ella durante todo el tiempo había hablado que había sido torturada, porque la confundieron con una subversiva. Ella venía años hablando de este caso, venía años, y siempre iba con su esposo a todas partes. Cuando eso nos contó una comisionada también, y yo estuve ahí y lo vi, o sea, la señora vino, empezó a contar lo que había pasado, lo que ya todo el mundo sabía, porque la comisión le escucha primero, prepara el expediente, está con la psicóloga, uno sabía de qué se trataba el caso, y cuando estuvo ahí, en ese público, con todos los comisionados, la señora dijo, bueno, voy a contar algo que nunca he contado, que a mí me violaron. ¿Qué haces con eso? Durante años no lo dijo, pero ahora sintió que podía decirlo. Estamos preparados para... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Las comisiones de la verdad, en este caso como mecanismo de justicia transicional, son espacios donde las víctimas hablan y cuentan. Y muchas veces se dice, hay que darle voz a las víctimas, hay que visibilizar a las víctimas. Y yo siempre digo, no, las voces de las víctimas están ahí, hay que saber escuchar. Las víctimas son visibles, hay que saber verlas. Hay que ponernos del otro lado. Y bueno, la comisión llega entonces a investigar, a encontrar los casos, a establecer que la violencia sexual en determinados contextos, no en todos, pero en determinados contextos cometidas con las fuerzas del Estado, fueron una práctica generalizada. Y además una cosa interesante, había el mito que los grupos subversivos no violaban. En el caso concreto de Sendero Luminoso, nosotros no violamos, pero nosotros encontramos testimonios de mujeres que habían sido parte de los campamentos donde las secuestraban, y mujeres que contaban, y también subversivos arrepentidos, y también gente de la comunidad, que a las mujeres, sobre todo cuando estaban solas, porque se quedaban viudas, o porque ya crecían, ¿no? Ya eran niñas, ya eran mayores, decía, una mujer sola, y miren el tema de género, se va a asustar, y se va a entregar a los militares, nos va a delatar, hay que casarlas. Pero los senderistas elegían con quién casarlas. Y se eran casos de niñas o de 15, 16 años casadas con hombres de 40 y 50. Y había la idea, porque decían, no, porque Sendero no violaba, y nosotros en uno de los testimonios, los comisionados le preguntan a un subversivo,
si era cierto que no violaban, que estaba prohibida la violación. Y él dijo, bueno, sí estaba prohibida. Por eso a las 3 primeras veces sí nos regañaban y la cuarta ya nos sancionaban. Entonces no estaba tan prohibida, estaba permitida. Y ese tipo esa realidad no se conocía en el Perú. En el 2001, como les decía, se pensaba que esto no había pasado. Y luego en la Comisión de la Verdad se logró iniciar los procesos judiciales, y con ese punto voy a terminar. Pero fíjense lo difícil, ¿no? Lo difícil de ese trabajo, yo tengo ya mucho tiempo trabajando en esto, y a quien quiera trabajar en eso siempre le digo, esto no es fácil, o sea, vale la pena sí, pero no es fácil. Es complicado, es esa cosa, tienes que convencer, llegaste tarde a la fiesta, no, o sea, es complicado. Pero tiene mucho valor en cuanto a lo que se puede lograr. La Comisión de la Verdad determinó 527 casos de violación sexual. 527 es muy poco comparado a los 20 años, pero es un montón comparado a que se pensaba que nunca había pasado. Esto se publica en el informe en el año 2003. Lamentablemente, al 2015, 12 años después, no hay una sola sentencia en violación sexual. Y hay solo 19 procesos abiertos. Yo honestamente diría, ¿y estas mujeres cómo siguen después de tanto tiempo yendo a proceso judicial? Y esa es la reflexión que quiero compartir. Porque los procesos penales tienen estos problemas que pasan en otras situaciones y más en el caso de conflicto. En primer lugar, no solamente la falta de tipificación, el tema de la prueba. ¿Cómo pruebas violación sexual que ha pasado hace 20 años en una base militar, por ejemplo, donde no había testigos? ¿Cómo la pruebas? Esa es una de las herramientas, peritajes psicológicos, pero no todos estamos capacitados y no todos hacemos uso de los peritajes psicológicos, pero es una excelente posibilidad que en Perú se está utilizando. Pero, por ejemplo, fíjense cómo el derecho se estrella con esta realidad. Cuando van a proceso, los jueces dicen, ADN. Si tuvo un hijo productor, ADN, listo, ganamos, y ya se probó la violación. Y la víctima no quiere. Dice, ¿a mí por qué no me van a creer? Y se está logrando que no se les exija a las víctimas el ADN, que se pone como una posibilidad, pero que no sea una exigencia. O sea, encima que tú has sufrido la violación, tienes que pasar por todo esto nuevamente. En segundo lugar, la defensa de los agresores. Muchos agresores dicen, era mi novia. Incluso hubo un caso que me contaban las abogadas de Demos de un hombre que ya es mayor y violó a una chica cuando tenía 15 años y la mujer es mayor, y en el proceso ha ido a buscar a la víctima, le ha hecho firmar una carta donde dice, sí, era mi novio. O sea, si tu violador te va a buscar, ¿cuáles son los niveles de protección también, no? Y el otro elemento que a mí me parece importante es el tema del consentimiento, que todavía se está pensando que la mujer tiene que resistir, golpear, patalear, cuando ya en la Corte Europea, en muchísimos casos contra Bulgaria, etcétera, ya se prueba que la parálisis, que una mujer se quede paralizada ante un hecho de violencia sexual, es una consecuencia natural, es una reacción natural, pero no necesariamente estamos conociendo estos elementos. Y otras dificultades en la investigación que se está dando actualmente, además de pruebas, además de resistencia, aparte del tema del ADN, es el tema cómo los jueces no entienden cómo investigar. Y en el caso del Perú se dio casos de mujeres que habían sufrido violencia sexual en los 90, van a juicio el 2000, 2003, 2004, y el juez dice, listo, el lunes venga para su examen médico. ¿Qué te puede probar? No, pero el código exige eso. Todo eso pasa por una reforma. Y sin embargo, las mujeres siguen yendo a proceso judicial. A mí me ha tocado ir a un peritaje ahora y estamos acompañando a algunas organizaciones como APRO, de Demos, IDL, organizaciones peruanas que están llevando los casos. El caso de Espinosa González, que llegó ante la Corte Interamericana, donde la Corte establece que no se investiga la violación sexual de esta víctima porque era subversiva. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué siguen yendo a juicio? Y con eso quiero terminar. ¿Por qué sigues yendo a juicio? Porque el proceso judicial, así como es desgastante, así como es devastador, también puede ser una herramienta de dignificación. Porque ahí viene lo que diría la Rauri, cómo se estrella lo que el proceso del derecho penal quiere con lo que la víctima quiere. Muchas de las víctimas que saben que van a perder el juicio por el tema de prescripción, falta de pruebas, quieren ir a proceso, porque quieren demostrar que ellas no habían consentido con la violación. Porque en el caso del Perú les dicen los despojos de los militares. Igual pasa en Colombia, ustedes son los despojos, las que fueron usadas por los militares, y ellas quieren ir a proceso porque el proceso de alguna manera dignifica. Y eso es lo que tenemos que entender cuando queremos investigar violencia sexual, pero también otras violaciones de derechos humanos. Y voy a terminar con una historia que ayer les contaba a mis colegas.
que a mí me la contó Rosy Salazar, una abogada de Demus, que lleva los casos de Manta y Vilca. Manta y Vilca son unas comunidades peruanas donde las mujeres, hubo una base militar por más de 20 años y las mujeres fueron violadas sistemáticamente, llevadas a la base, tienen hijos producto de la violación, etc. Se inician los juicios y hay varias mujeres que están yendo a juicios por este tema de dignificación que les digo. Muchas, por ejemplo, sus hijos no sabían que eran hijos de violación, se los han tenido que decir, porque a partir del proceso judicial han recibido un importante acompañamiento psicológico y dicen, ahora queremos decirles, o sea, el proceso realmente transforma. Y una de esas mujeres que vamos a llamar María, va a proceso judicial y el testigo de su caso es su esposo. Entonces, ¿cómo así su esposo? El testigo de su caso de violación sexual y de otras mujeres que fueron llevadas a la base y fueron violadas. Entonces uno dice, ¿pero cómo así su esposo? Y ella cuenta, ¿qué había pasado? Me contaba esta abogada. Ella y las otras señoras fueron violadas en la base militar por varios soldados y uno de ellos se niega a violarla. Pasa el tiempo, ella se reencuentra con este señor, inician una relación y se casan. Y uno diría, pero ¿cómo así? Por más que él no haya sido responsable, uno decide pues tener una relación. ¿Cómo así? Uno no lo entiende. ¿Y qué es lo que dice esa señora? ¿Saben por qué? Porque era el único del pueblo que me creía. Porque el único que vio que no era mi culpa. Y ahí es cuando yo digo que la justicia no puede limitarse al proceso judicial. Y sé que si realmente queremos ser abogados y abogadas, sea que trabajemos en derechos o no, humanos o no, pero que realmente le demos una dimensión al derecho de transformación, hay que dejar de ver la perspectiva de género como un añadido, como un los y las, hay que entenderla y sobre todo hay que asumir el reto de aplicarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Yulisa, de verdad, por esta excelente conferencia. Con esto damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Quien quiera hablar puede levantar la mano. Por allá y después por acá. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto de, o sea, como en la contextualización histórica de la violencia sexual contra las mujeres en conflicto. O sea, es claro que ha habido como violencia sistemática, ¿no? La conquista de América, por ejemplo, las explicaciones detrás de la violencia sexual, o antecedentes como el robo de las Sabinas. Claro. Sin embargo, hay como algunos estudios que afirman que la violencia sexual como mecanismo de tortura toma una especial relevancia en el siglo XX, ¿no? Y justo, o sea, como de la mitad para acá, y están los casos de Yugoslavia, Ruanda, Guatemala, Perú, etcétera. Entonces, la pregunta concreta es justo esa, o sea, ¿tú encontrarías que de verdad hay como un momento de ruptura en el que hay un antes y un después de la violencia sexual como mecanismo de guerra, pues? ¿O tú considerarías que no, que es parte del mismo, o sea, continuo, como un proceso? Listo. ¿Tomamos la varias o la otra? Por allá, allá. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario y luego creo que es más una duda que una pregunta, que no sé si se puede responder, pero es algo que me ocupa hace tiempo. Sí. Pues el comentario es en relación al caso de Guatemala, que solo quisiera compartir que si bien se toma o se suele tomar como un ejemplo de la inclusión de la violencia del género en las comisiones de verdad que hubo, pues en Guatemala, en ambas comisiones de verdad que existían, no se incluyó la violencia de género, la violencia sexual desde su inicio en las investigaciones. Yo creo que es importante resaltarlo porque usualmente en los procesos de verificación, en las comisiones de verdad, hay una cierta jerarquía, entre comillas, de crímenes, y entonces usualmente el problema, porque se ve como un problema la violencia sexual, se menciona porque la mujer pues toma el valor para compartirlo, pero es en el marco de las entrevistas sobre otros tipos de crímenes, ¿verdad? En parte usted ya compartió que las mujeres buscan y justicia por los crímenes de sus esposos desaparecidos, etcétera, pero no hablan de sí mismas, ¿verdad? Entonces ambas comisiones de verdad reconocen este error grave y por eso existe un subregistro en este sentido. Pero quisiera como un mensaje positivo dejar hecho que hace 2 años hubo
un juicio por genocidio en Guatemala, donde en el principio fue una lucha enorme que se incluyera la violencia sexual y la violencia de género de las mujeres en las acusaciones por genocidio, y se planteó en el principio como tortura sexual y como tratos crueles e inhumanos, ¿verdad? Sin embargo, la jueza, ahí testificaron 7 sobrevivientes de violencia sexual, todas mujeres indígenas, que decidieron rompió su silencio ante la jueza. Quiere decir que sus familiares nunca supieron que fueron violadas, y la jueza incluso fue extraordinaria, diría yo, en su juzgamiento, porque dice que la violencia sexual en Guatemala fue sistemática y fue parte de la estrategia militar genocida. Y eso quiere decir que no solo, entre comillas, es tortura sexual, sino fue parte, ella lo calificó como parte de la comisión de delito de genocidio, que es muy importante porque dentro de los elementos que constituyen el delito de genocidio, pues no se incluye la violencia sexual, ¿verdad? Y para las mujeres que testificaron y que rompieron el silencio ante el tribunal, decidieron hacerlo ante el tribunal porque es el lugar para ellas legítimo para confirmar su verdad, que no se le creyeron en sus casas o comunidades, ¿verdad? Porque usualmente la violencia sexual o la violación sexual no está visto como una agresión hacia las mujeres, sino como una relación sexual, ¿no? Entonces, pues, quisiera compartir como esa experiencia porque yo creo que es importante para casos futuros en otros países. Ahora mi duda es, si en el marco del conflicto armado, no importa sea de carácter nacional e internacional, la violencia sexual contra las mujeres es como parte de, ¿no? Y suele ser tratado como un crimen colateral, como el mayor problema. Ahora, si ya existe todo esfuerzo de diferentes grupos de mujeres en el mundo para colocarlo de una agenda privada a una pública, que ya existen instrumentos de protección y también de acción, ¿cómo, eso es mi duda, cómo se explica que aún así tropas siguen cometiendo violencia sexual contra las mujeres? Y yo me refiero a tropas de Naciones Unidas o tropas de observación, entre comillas, de estadounidenses, como hubo en Colombia, como en Afganistán, como hubo en África y como sigue sucediendo ahora mismo, ¿no? Entonces, como una duda, ¿cómo se explicaría eso y qué herramientas de acción se tendría ahí? Si quieres. Sí, sí, adelante. Bueno, les agradezco mucho. Ahorita vamos a la siguiente. Las preguntas. Voy a tomar la que tú me decías, la que decía, la voy a juntar, quiero decir. Pues la violencia sexual ha sido cometida, como hemos visto históricamente, en la guerra, en la paz, se sigue cometiendo. Ahorita mismo, todas, en cualquier momento, al momento de llegar acá, al tomar el bus, hay una agresión sexual. Lo que ha pasado es que el desarrollo del derecho tardío y el trabajo, sobre todo las organizaciones de mujeres, ha puesto este tema en la palestra, de las organizaciones de víctimas fundamentalmente. Pero es un trabajo sumamente lento, porque no se ve, como tú lo decías, no se ve como una situación especial, porque todos estos temas incomodan. Y me llevo el tema del acoso sexual callejero, para que veamos que es una forma de violencia sexual. Uy, no, que el piropo. Uy, qué exagerada, pero si le dije linda, todavía no agradece. ¿No? Eso no se ve como una agresión. Sin embargo, ya en Bélgica está regulado y en Perú también. En Perú, por ejemplo, hay ordenanzas en municipalidades, en Miraflores, en San Borja, en algunos lados, donde ante los casos de violencia sexual que se dispuso, eran muchos casos, había acoso callejero a mujeres que caminan por obras de construcción. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y entonces, ¿qué se dispuso? Sanciones a la obra, al ingeniero, a la obra. O sea, si tus obreros cometen esto, vas a sancionar y te cierra un día, por ejemplo. ¡Ay, nadie acosa! ¿Me entiende? Porque ahí el problema es económico, ahí sí no, esto sí ya no, déjense de vainas. ¿Sí me entiende? Entonces no es que sea una cosa natural, cultural, que no se pueda cambiar. Y antes hablaba con un colega sobre el tema, ay, pero ¿cuál es el límite? Si yo te guiño el ojo o si te digo mamacita, ¿cómo hago mi tipificación? No vamos a tipificar, ¿cómo hago mi tipología? ¿Tres mamacitas equivalen a una guiñada de ojo? ¿Cómo hacemos? Yo siempre digo, no nos quedemos ahí con la minucia, o sea, no nos vayamos al origen. Y voy a hacer nuevamente mi ejemplo. Vamos a pensar que yo me voy y dejo acá mi celular, hacemos un break y me lo olvido. Y alguno de ustedes pues quiere llamar, se le ocurre llamar a Estados Unidos y dice, uy, no quiero gastar mis minutos,
Yo estoy acá, no va a tomar mi celular a llamar, mínimo me pedirá, ¿no? O sea, nada de... Entonces, ¿por qué me piden permiso para esto? Porque este teléfono no les pertenece, es mío, no tienen derecho. Si me piden y les doy permiso, lo usan. Si yo quiero, si a mí me provoca y me da la gana. ¿Por qué para el cuerpo de las mujeres no? Ahí sí tengo el derecho de decir lo que quiera. Fíjense, más allá de un mamacito, es el punto de partida. Yo para estos objetos los respeto, pero tengo derecho a decirte lo que tú quieras porque tú, el momento que sales con esa ropa, me das ese derecho. Yo tengo el derecho, yo no te pido permiso. Si te molesta no es tu problema, tienes que aceptar. Entonces, si empezamos a analizar este tema desde el origen, las cosas cambian. Voy a hacer una pregunta, el ejemplo que lo hago siempre. Vamos a pensar que esta es la casa, chicas, a las mujeres, esta es la casa de ustedes. Aquí hay una bodega, una tienda, donde son las 10 de la noche, no hay nadie en la calle, pero en la tienda hay 5 muchachos tomando cerveza. Y ustedes están acá. Tienen dos posibilidades, o pasan por aquí y llegan a su casa, o hacen toda esta vuelta así hasta acá y llegan a la casa. ¿Por dónde van? ¿Por la ruta corta o la ruta larga? La larga. ¿Por qué? Entonces el acoso callejero no es solamente el mamacita que me dicen, sino que esto tiene un impacto en el derecho de las mujeres a circular libremente, que está constitucionalmente reconocido. Si yo empiezo a ver el mamacita o el guiñada de ojo individualmente es una cosa, pero cuando yo lo veo como un tema de problema de seguridad me estoy dando cuenta que entonces, siguiente ejemplo, la misma casa, la misma bodega de muchachos tomando cerveza, ustedes van, pero justo están con el novio de la mano. ¿Por dónde van? ¿Por la ruta corta o la larga? ¿Por qué? Porque no les va a pasar nada, ¿no es cierto? Uy, ¿qué pasó? Entonces el respeto no es a ustedes, señoritas. El respeto es al hombre que las acompaña. Estos hombres de aquí no la respetan ustedes, respetan al hombre que está a su costado. Tan simple como eso. Y quien me diga que no, miente y todos miran para abajo. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y usted por qué mantiene esa relación con ese man que le ha pegado? Porque mejor mal acompañada que sola. Porque esta es una ciudad peligrosa, porque me puede pasar esto, porque mejor voy acompañada, porque mejor esto, porque tengo más riesgo. Voy a salir tarde, que tu papá te espere en el paradero, que tu hermano vaya y te espere. O no te vistas así. Claro, porque veíamos ayer, o sea, las mujeres nos educan, nos socializan para cuidarnos de la violación. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo sonríes? Si te pones minifalda, no, si te pones minifalda, ¿qué? Pero me pregunto si alguno de ustedes, chicos, cuando estaban creciendo, sus papás le dijeron, mira, acosar es malo, piropear es malo. O sea, a los hombres también, dentro de las masculinidades, no los educan en contra de la violación explicándoles esto. A las mujeres sí nos educan para protegernos. Ya, entonces, fíjense cómo sacar ese piropo ocasional y ponerlo en un análisis de contexto nos habla que tiene un impacto en los derechos de libre circulación, por ejemplo. Bueno, entonces es lo mismo que te estoy diciendo en cuanto a la violencia sexual. Siempre ha existido, pero el derecho no lo ha reconocido porque siempre se considera como una práctica privada, algo que pasaba, algo que no era importante. Cuando empiezo a ver las dimensiones en las comisiones de la verdad o en la jurisprudencia, empiezo a ver el impacto. Ojo, ya que mencionas el caso de Guatemala y me devuelvo a ese caso. Hace unos años hubo un tribunal de conciencia sobre las víctimas de violencia sexual, un tribunal simbólico, ¿no? Es un tribunal que se nombra a abogados como jueces, o sea, no es un tribunal jurisdiccional. Las víctimas iban, igual como en el caso de Colombia, como en el caso de Perú, detrás de una carpa, de una tienda, ocultas para que no las vean. Y contaban sus historias y se presentaron peritajes, no solo jurídicos, sino también psicológicos y médicos. El impacto en el cuerpo de las mujeres de la violación sexual. No solamente el embarazo, que ya es bastante grave, es el tema de los daños, las enfermedades de transmisión sexual, el daño en los genitales, el daño en el útero, el problema de fertilización, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas que se derivan de eso. Cuando le empiezo a dar esas dimensiones se empieza a recoger. Y me devuelvo lo de Guatemala, que te agradezco el comentario, que es muy cierto. Pasó en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, en el proyecto REMI, pasó en la Comisión de la Verdad del Perú, pasó en la Comisión de Sudáfrica. El tema de la violencia sexual se incluye después, se incluye luego. Y lo que está pasando ahora en Guatemala, además del caso Ríos Montt, es el caso Sepur Zarco. El caso Sepur Zarco es un caso en el cual unas mujeres están denunciando la violencia sexual que pasó hace 30 años. Yo tuve ocasión de estar en Guatemala en la primera audiencia y las mujeres van cubiertas con su chal, con su pasmina, ¿no? Con la mascada, como dirían ustedes, porque no quieren que los agresores las vean. Y están recién hablando de lo que pasaba. Fueron situaciones en las cuales los combatientes las sacaban de sus casas, las llevaban a los campamentos militares y las tenían de esclavas sexuales, pero además tenían que cocinar, lavar, barrer y además las violaban permanentemente. Ese caso, 30 años después, está yendo a la justicia.
Y entonces es un proceso en el cual se va avanzando. Lo que tú me dices, sí, la violencia sexual sigue pasando, ya ha pasado en Naciones Unidas, y el acoso sexual sigue pasando en todos los niveles. Yo imagino la Ibero tiene un protocolo de acoso sexual. Ah, bueno, ojalá pues de una vez me lo mandan cuando salga. Es fundamental que exista, la Católica no tiene en Perú, es fundamental que exista un protocolo de denuncia. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un protocolo, estoy dando un medio de protección. La víctima va a saber que si le pasa puede denunciar, y el agresor va a saber que si lo denuncian va a tener una sanción. ¿Cómo hacer? Seguir trabajando con estos temas más allá de los avances internacionales, capacitación y formación. Estuve recién dando un taller de género en Fuerzas Armadas en Guayaquil. Muchísimo por hacer. Y el tema de género me permite también mencionar el tema de nuevas masculinidades. La masculinidad tradicional es el hombre rudo que combate, que mata, que pega, mientras más mujeres, mientras más infiel, más macho. Eso es un costo grave, ¿no? A los chicos, cuando la niñita cuando se cae y llora, ¿qué le dicen? Pobrecita. El niño cuando se cae y llora, ¿qué le dicen? No llore. No llores. Parece niña. Cuando juegan mal al fútbol, ¿qué le dicen? ¿Juegas como? Niña. Bueno, no llore, porque va a llorar. A ver, que levante la mano los hombres acá el que nunca ha llorado. Y por amor. Vieja. Entonces no es que esta cosa que nos repite que los hombres no lloren, lo más falso del mundo. ¿Cuántos no han hecho llorar ustedes? No, mentira. Entonces fíjense que el análisis de género me permite socializar en esta situación y también romper masculinidades tradicionales. Y las Fuerzas Armadas es un espacio muy tradicional, pero sobre todo donde se usa el cuerpo de las mujeres como una estrategia y como parte del botín y del ataque al enemigo. No, así como les decía el ejemplo de la bodega, no es solamente atacar a esa mujer que violan, sino al pueblo y a los esposos y a los hombres de esa comunidad, ¿no? Y por ahí viene el problema. Pero sí creo que hay avances, por ejemplo, la nueva representante que nombró el secretario general, la representante para casos de violencia sexual en conflicto armado, Zainab Bangura, que estuvo recientemente en Colombia, y los procesos como el colombiano, el proceso de paz que se está desarrollando, en el cual se ha declarado que la violencia sexual no será amnistiada, no va a ir a jurisdicción penal militar en los casos de conflicto y va a ser parte de la investigación principal. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había un par más, ¿no? Por allá y después por acá. Mi nombre es David. Yo tengo una duda respecto al tema de acceso a la justicia y reparaciones. Entiendo que el tema de la violencia sexual no solamente es violación sexual, sino que también está esterilización forzada, aborto forzado, prostitución forzada, tocamiento, desnudo forzado. Pero de acuerdo a los tribunales internacionales como Sierra Leona, Yugoslavia, en Ruanda también, incluso los comisiones de la verdad como en Guatemala, Perú, ¿cuáles han sido las mejores vías de acceso a la justicia y cuáles han sido? Sé que para el tema de reparación es un tema muy complicado debido a que dependiendo de cada una de las formas de violencia es como la reparación determinada. Claro. Pero ¿cuáles han sido las mejores formas de reparaciones para las víctimas en forma general? Porque para algunos he leído respecto a que hay algunas formas como la visibilización de la violencia sexual y que las víctimas de la violencia la hagan visible. Sí. Pero también se ha visto como una forma de revictimización. Sí. Y eso es un tema también más complicado. Sí. También me queda duda la parte de acceder ante los tribunales. Sería una forma de dignificación. O sea, ¿por qué sería una forma de dignificación o por qué las mujeres tienen que acceder a un tribunal como una forma de acceso a la justicia? Sobre todo en los casos cuando ya es imposible darles alguna reparación a ellas, solamente para hacer una forma como de visible lo que les pasó. Y por ahí había una pregunta. Con eso creo que Sí, ya con... sí, pues se nos va el público. Hola, yo no estudio Derecho, yo estudio Políticas aquí en la Ibero. Y primero quisiera hacer un comentario respecto a una anécdota que tenías tú. Yo recuerdo una en el sexenio de Vicente Fox acerca de la esterilización forzada en Oaxaca. Me acuerdo que había videos de las señoras indígenas en Oaxaca sacándose el DIU, así como que, o sea, yo no acepto esto, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo luchamos para cambiar el tema de la violencia sexual? O sea,
¿crees que primero se necesita un protocolo o primero necesitas cambiar como la visión de que tenemos un problema generalizado? Listo, gracias. A ver, voy a empezar con tu pregunta. Yo creo que tiene que ser una cosa paralela. O sea, muchas veces se dice, no, pero si vamos por aquí, no, todo tiene que ser paralelo. Y, por ejemplo, para dar unas herramientas ya concretas, ¿no? Y estamos acá en Libero y tal. Por ejemplo, acá hay profesoras, colegas, ¿por qué no empezar a pensar en una reforma de las facultades? No solo Derecho, tu carrera es, perdón, Ciencias Políticas, para introducir un análisis de género en los diversos cursos. Un ejercicio que acabo de hacer con mis estudiantes, que están ahí en Perú haciendo su ejercicio, es revisar todas las revistas de estudiantes de la Facultad de Derecho, todas, del últimos 2 años, y ver cuántos hombres y cuántas mujeres publican y en qué temas. Y si hay mujeres en las directivas o no. Y a partir de ahí tienen que hacer un ejercicio para ver si es discriminatorio o no. Y lo que están encontrando los mismos chicos están alucinados diciendo hay 35 artículos y 4 mujeres escribiendo. Los seminarios, los paneles, hagan un conteo de los eventos de acá de Libero, cualquier universidad, cuántos hombres hablan y de qué tema y cuántas mujeres. En la Católica, por ejemplo, lo que hacemos como una cuestión ya más de activismo, de denuncia en redes sociales, en mi universidad como en otras, es cada panel que sale, todos son hombres. Reforma del Estado, corrupción, etc. Pero hay una serie de profesores, hombres también aliados en ciencia política, por ejemplo, que están totalmente convencidos y dicen, nosotros no solamente ponemos mujeres para que hable, sino que si nos invitan a un panel, a un seminario donde solo haya hombres, no aceptamos. ¿Y qué es lo que hacen los paneles? Pues como quieren que ellos vayan, ponen mujeres. Y mujeres capacitadas hay. No, que no hay mujeres. No, eso es mentira. Estadísticamente, fíjate cuántas mujeres están accediendo a las profesiones. O sea, ¿cómo no va a haber mujeres? Entonces, ¿para qué? Que apague y vámonos, como dicen en Colombia. Ese tipo de metodologías, por ejemplo, son cosas que se pueden hacer sencillamente, que se necesita voluntad y creatividad simplemente. Porque dicen, no, es que yo no voy a cambiar el mundo, no lo cambie su entorno. Ya hacemos algo, a no hacer nada, a nada. Entonces yo creo que tienen que ser medidas paralelas de discusión. Por ejemplo, a mí me parece muy chévere que haya muchos hombres acá, por ejemplo. Pero me suele pasar cuando no, todas son mujeres. Pero hagamos una discusión, por ejemplo, en los próximos eventos. Va a haber un evento sobre violaciones de derechos humanos, que no solamente hay una mesa de violencia de género, sino que en la mesa de tortura se ve el tema de género y tortura, en la desaparición, en la ejecución, en debido proceso, en la lucha contra la corrupción, medidas carcelarias, prisión preventiva. Hay un estudio en Perú, por ejemplo, la prisión preventiva, si se aplica de la misma manera a los hombres y a las mujeres, y por qué a las mujeres se les aplica cuando son cabeza de familia y saben que no tienen riesgo de fuga, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa desde la detención o las prisiones? ¿No? El tema de casos que la Corte Constitucional colombiana haya resuelto en Colombia, en el cual la visita conyugal, y en Perú también pasaba, el hombre podía acreditar a cualquier mujer para su visita conyugal, la mujer prisionera tenía que ser el marido. Ese tipo de cosas están en todos lados. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos? Elija la que quiera. Como el menú, elija y sírvase, porque de todo va a encontrar dónde trabajar, las ciencias políticas, en el derecho, etc. Y lo que tú me preguntabas, te agradezco. Mira, como tú bien dices, el tema de la reparación es una de las cosas más complicadas, porque la justicia transicional, como otras ramas de la justicia, no ha sido pensada con una perspectiva de género. Y yo me acuerdo cuando recién llegué a Colombia, todos los expertos de reparación, hay una noción de la reparación transformadora que surge en Colombia y la Corte Interamericana recoge en campo algodonero, como la transformación, que la víctima no sea devuelta a la situación anterior, sino que se transforma. Porque el enfoque tradicional de la reparación era restitutivo, volver a lo anterior. Yo me acuerdo cuando recién llegué a Colombia, tenía a mis colegas que habían reparación, le decía, listo, enfoque restitutivo, listo. Una mujer violada, que queda embarazada, pero ella nunca quería ser madre, ¿cómo le doy reparación con enfoque restitutivo? ¿Cómo? Entonces algunos decían, no, el aborto, o no, que lo den adopción. No, ella no quería ser mamá, o sea, no quería pasar por el embarazo. No quería, esos 9 meses no quería. ¿Cómo se los doy? La reparación restitutiva. No se puede. Entonces, si no se puede, dejemos de decir que toda la reparación restitutiva es la única posibilidad, pero empecemos a pensar propuestas alternativas. En este tema yo recomiendo un informe de la Relatora Especial para la Violencia contra la Mujer, que me parece que es del 2011, sobre reparaciones. Y una conclusión que ella saca es que no hay un programa exitoso en el mundo sobre reparaciones en violencia sexual. Por todo lo que tú estás estableciendo, las dificultades de... Lo que hay son los estándares de la Corte Interamericana, pero otra cosa importante que no hay que olvidar, la reparación no es solo compensación económica y no es solo reparación judicial. Hay una serie de medidas administrativas, simbólicas, garantías de no repetición y satisfacción. Los pedidos de perdón son fundamentales. Y me uno a la segunda pregunta, el tema del proceso judicial.
No es que la mujer tenga que ir a proceso judicial, pero tampoco le voy a negar la posibilidad de acceder si desea acceder. Y ahí viene la discusión, si un crimen de lesa humanidad, perdón, si un caso de violencia sexual en conflicto peruano, como está pasando en el caso Manta, se enmarca en el concepto de crimen de lesa humanidad, no prescribe y puede ir a proceso. Pero eso implica empezar a discutir desde el derecho procesal todas estas situaciones. Pero me devuelvo al tema de las otras formas de reparación y les quiero contar un caso, qué bueno que preguntaste porque ya no nos alcanzó para decir, el caso de Ginette Bedoya. Ginette Bedoya es una periodista que el 25 de mayo del año 2000, mientras hacía su labor periodística en un penal, en una cárcel, fue secuestrada al interior de la cárcel y fue violada. O sea, hay una complicidad del Estado porque esto pasa dentro de la cárcel. La violan y la abandonan en Villavicencio, saliendo de Bogotá, a 2 horas de Bogotá. Ella inicia todo su proceso, hablo del año 2000, y después de todos los reclamos, y siendo ahora una lideresa, una persona que lucha, que ha hecho toda una visibilización en lucha, y ha iniciado campañas que se llaman No es hora de callar, motivando a las mujeres que denuncien, en el 2011 su caso llega a la Comisión Interamericana, pero todavía está en Comisión Interamericana. Pero ¿qué es lo que se hace en el caso de Ginette Bedoya? Que yo les quería contar. Me parece que el año pasado, el presidente Santos declara el 25 de mayo como el Día de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia. Lo hace justo en el día en el cual ella había sido violada y de acuerdo con Ginette, porque Ginette considera que esa es una medida de reparación. Y ahí viene un principio importantísimo que no hay que olvidar. No hay que seguir pensando que yo me paro acá como la académica, la jueza o quien sea a diseñarte tus medidas de reparación. El principio de participación de las víctimas, que ya está reconocida por los relatores de Naciones Unidas, por el relator Pablo de Graves, ¿no? De Verdad, Justicia y Reparación. La participación de las víctimas en el diseño de medidas de reparación. A lo mejor a mí me parece que lo mejor es darte esto, pero tú no lo quieres. Entonces, los pedidos de perdón, esa medida que está en Colombia permite visibilizar. A lo mejor a mí me dicen, no, yo no quiero que nadie sepa, bueno, eso seré yo. Pero en este caso de Ginette es distinto. Y así por el estilo. Hay 2 principios en reparaciones que ya están reconocidas en el mandato del relator para Verdad, Justicia y Reparación, y lo ha dicho el propio relator. El principio de participación de víctimas y el principio de perspectiva de género. Tú no puedes tener reparaciones en medidas de justicia transicional exitosas sin que las víctimas participen. Y no puedes hacerlas sin reconocer una perspectiva diferenciada, que por ejemplo establece que el desplazamiento forzado y la violencia sexual, que también afectan a los hombres, tienen un impacto sumamente fuerte en las mujeres. Y la reparación administrativa que yo te decía, y ahí los invito a conocer el caso de Colombia, donde se ha iniciado una unidad de víctimas con medidas de reparación administrativa. Y hay que ser creativos en el derecho, o sea, qué pena. Eso de que no sé cómo hacerlo es simplemente ponerse a pensar, ponerse a leer y ponerse a aprender. Como en el África, cortes móviles, o como en Colombia, que la víctima está acá y en vez que la víctima vaya a todos lados, se aproxima el Estado, llega el psicólogo, el médico, el juez, el fiscal, la defensoría, llegan a la población. O en África, la corte, los jueces se van moviendo donde están las víctimas. Porque si voy a esperar que la víctima, que no le ha dicho a nadie, que no ha contado, venga desde la provincia con los hijos. Entonces, hay maneras de hacerlo y la experiencia comparada ayuda mucho. Y si tuviera más tiempo les sigo contando, pero ya no tenemos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Julissa por esta participación. Les agradecemos mucho a ustedes también su presencia, sus preguntas. A las compañeras del ITESO que estaban viendo esta conferencia también a distancia, les agradecemos su presencia. Y ya nada más por último, me acaban de informar que también la red de universitarias de estudios de género de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca también se unió a la campaña del Centro PRO. Muchísimas gracias, Julissa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Sí, pues nos venimos todas desde la cama. ¿Así en dónde qué? Bueno, ¿me agacho? Mariana.
¿Ustedes sí bajaron mi carpeta de alcohol? Ah, ok. Hay una de eso. Déjame verlo con Gaby. ¿Sale? Ahorita más tarde. Hasta 21. No, sí, claro. No, pero ¿de qué? ¿Sabes qué? Que la Grecia se sacó de Mariana, la chica que Claro, broma. Mariana. Voy a ir a un foro que organiza la escuela sobre derecho internacional humanitario. Y entonces, como no sabía qué tema inmiscuir, porque como no solamente era lo de derecho humanitario, había un tópico que era sobre los derechos armados y entonces la violencia armada. Entonces quería escuchar un poco para orientarme más a la... Ah, también, claro. Por supuesto. Entonces, pues ya... Si quieren, nos vamos en grupos a comedores institucionales, las personas del seminario. ¿Sí? Doctora, pero sí está sí. Ah, claro. Sí, que sí estoy aquí. Para que demuestre que sí. Bueno, yo pensé que me quitaba. Muchas gracias. Mucho gusto. Soy Sonia. Nosotros coincidimos. Yo trabajé en el Ministerio Público de Guatemala. ¿Ah, sí? Ah, ¿y estás viviendo aquí? Me vine a estudiar aquí. ¿A Libero? Sí. Sí, entonces. No, somos bien perdidos. Gracias.